El habla. El habla o el lenguaje son palabras, frases ordenadas que nos sirven para expresarnos con los demás. Y siempre cuando nosotros vemos otros países y otras cosas, aparte de los terrenos y de la diferencia genética que puedan tener los demás personas entre diferentes países, hay algo que los distingue sí o sí, que es el habla, son los idiomas. Nosotros como cristianos, sabiendo que nuestra patria está en los cielos, también deberíamos tener un lenguaje distinto. Y por ende, si la patria está en el cielo, nuestro lenguaje debería ser celestial. Filipenses 3:20 nos dice claramente, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Si nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestro lenguaje ya debería estar reflejando un lenguaje celestial. Y el enemigo sabe esto, sabiendo que nosotros todavía no estamos en la patria celestial, estamos en este mundo de pecado en el cual nosotros solamente somos peregrinos. El enemigo ataca este punto bien importante del habla, y es algo que no le tomamos mucha importancia, pero nosotros como cristianos debemos considerar muy grandemente también el habla, el lenguaje, las palabras con cual nos expresamos. Dice Daniel 1:4. Aquí está en el contexto de cuando Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron llevados a cautiverio junto con el pueblo de Jerusalén, fue tomado y el rey Nabucodonosor la sitió y la tomó. Y vean lo que el rey quería que se le enseñe a esos muchachos jóvenes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna y de buen parecer, e instruidos en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. El rey quería que estuviesen en el palacio, el rey de Babilonia, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Detrás del rey, lógicamente, estaba Satanás. Satanás quería que estos príncipes, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que ellos aprendiesen la letra y la lengua de los caldeos. Y recordémonos que fueron llevados cautiverio babilónico. Asimismo, hoy día el pueblo de Dios no está en la patria celestial, por lo cual corremos el peligro de que inconscientemente se nos enseñen las letras y la lengua de los paganos, de los caldeos, de los babilónicos. Porque hoy día en las ciudades, en Babilonia, que significa confusión, nosotros podemos escuchar muchas palabras, incluso podemos escuchar música que contiene palabras y se nos pega, y ya nosotros no estamos teniendo un lenguaje celestial como deberíamos reflejar. Por eso los cristianos tenemos la patria en el cielo y somos solamente peregrinos aquí. No es para hacernos moradores de la tierra, sino peregrinos. Pero corremos el peligro de que aprendamos inconscientemente estas palabras por la repetición y también por los afiches, etcétera. Entonces, ¿por qué el enemigo quiere que nosotros también aprendamos esas palabras? Yo creo que con estos dos versículos vamos a quedar muy claro por qué. Porque también de esto nos podríamos llegar a perder.
si eso se nos hace un hábito, las letras y lenguas de los paganos, de los mundanos, hoy día sería de los dichos del mundo, eh, garabatos, formas de hablar, incluso modismos, etcétera. Vamos a ver estos dos versículos. El primero está en 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Los que maldicen no poseerán el reino de Dios. Y nosotros tenemos el riesgo de aprender conscientemente, más si aún se vive en las ciudades, de aprender el lenguaje maldiciente de las personas que no han aceptado a Jesús. Y el otro versículo lo encontramos en Apocalipsis 21:8, que los cobardes, los incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios y hechiceros, y los idólatras, y todos los mentirosos. ¿Qué va a pasar con los mentirosos? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ni los maldicientes, ni los mentirosos van a heredar el reino de Dios. Y es más, van a sufrir la muerte segunda. Por eso, como nos decía Daniel 1:4, Satanás, a través del rey de Nabucodonosor de Babilonia, quería que ellos aprendiesen las lenguas de los caldeos, para que así puedan no tener un lenguaje celestial y también aprender a maldecir, incluso podría ser hasta mentir, para que ellos se pierdan. Así es que el pueblo de Dios hoy en día tiene que tener muy claro esto. Y vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a ir a los testimonios. Tenemos que tener en claro algo muy simple. Yo creo que todos lo tenemos en claro, no basta leerlo, pero vamos a ir allá. Tenemos que saber y comprender que la lengua es un miembro indisciplinado, pero no debería ser así. Debiera ser convertida, porque el talento del habla es un talento muy precioso. Cristo está siempre listo a impartir sus riquezas y nosotros deberíamos atesorar las gemas que provienen de Él, para que cuando hablemos, estas gemas salgan de nuestros labios. Aquí tenemos 4 puntos que tenemos que considerar para evitar perdernos, como dice estos dos textos, y que no aprendamos la lengua de los caldeos. Tenemos que considerar que la lengua de por sí es un miembro indisciplinado. Indisciplinado no tiene disciplina, simplemente habla, hace lo que quiere, y eso es un riesgo que nosotros estamos corriendo. Pero dice que debiera ser convertida, porque el talento del habla es un talento muy precioso. ¿Por qué la lengua debiera ser convertida? Porque es un talento que nosotros tenemos, es un talento que el Señor nos dio. Quizás tú puedes decir, yo no tengo ni un talento, no sé cuál es mi talento. Y yo te digo que si tú sabes hablar, ya tienes un talento. Y ese talento tienes que trabajarlo para honra y gloria de nuestro Señor. Para que nosotros cuando hablemos salgan de nuestros labios esas gemas de vida para vida. Esto lo encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, páginas 173 y 174. Entonces comprendemos que la lengua es un miembro indisciplinado. Debe ser convertido. Debe ser convertido. Porque es un talento. Y si recuerdan bien la parábola de los talentos,
el Señor cuando volvió pidió cuenta de esos talentos. Vamos a ver un poco más qué es lo que nos dice acerca de la lengua. Dice que la facultad del habla es un talento que debiera ser diligentemente cultivado. No es algo que yo voy a lograr de un día para otro. Tengo que cultivarlo, porque es un talento que el Señor me dio. Esta cita está La Voz, Educación y su uso correcto, página 17, párrafo 1. Y la carta 44 del año 1900 nos dice que el habla es un talento y puede usarse para honrar a Dios o para deshonrar a Dios. Tenemos dos opciones cuando abrimos nuestras bocas. O honramos al Señor o lo deshonramos. No puede haber algo neutral aquí. O es blanco o es negro. O es de Dios o es de Satanás. Porque el que se dice ser neutral, al final va a terminar de parte del enemigo. El que no decide por Dios, lastimosamente, aunque diga, yo no quiero hablar cosas malas, pero en realidad va a terminar de parte del enemigo igual. Entonces sabemos que es un talento. Y esto se expresa bien claro, que el Señor va a pedir cuenta de ese talento, como dice en Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea, de las palabras ociosas. De esas palabras nosotros vamos a tener que decirle al Señor, oye, ¿por qué utilizaste mal el talento que te di? ¿Por qué no lo ocupaste para otras cosas? Entonces vamos a tener que dar cuenta de esas palabras ociosas, de ese talento mal utilizado, y en este caso del habla, utilizando mal la palabra. Otra cosa que tenemos que tener en claro es que cuando nosotros hablamos, siempre va a haber una reacción de la otra parte. El manuscrito 18 de 1895 dice que seamos cuidadosos de los que decimos. Las semillas que se siembran de una mente en otra deberían ser de la clase más preciosa, no semillas de murmuración y queja. Tenemos que comprender también que las palabras son como semillas que se siembran, que claramente nos dice que seamos cuidadosos de lo que decimos, de lo que sale de nuestras bocas, porque son semillas. Si yo hablo palabras de ánimo, la semilla que estoy plantando en las demás personas va a dar un fruto de ánimo. Ahora, al contrario, si no estoy dando palabras de ánimo, o no la estoy dando en el modo correcto, lamentablemente va a dar una siembra realmente como es la semilla. Entonces, tenemos que comprender bien esto, porque Gálatas 6:7 nos dice que no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si yo siembro con palabras buenas, voy a tener también una cosecha buena hacia mí. Y eso es un principio muy básico que nosotros, los humanos y más los hijos de Dios, sabiendo que ya nuestro habla es un talento y deberíamos cultivarlo, que podemos obtener grandes bendiciones también por cómo hablamos y por las semillas que plantamos mientras estamos hablando. Ahora, se nos decía que la lengua es un miembro indisciplinado, pero no debería ser así, debería ser convertida. Que la lengua debería ser convertida. Interesante. La lengua debería ser convertida. Y
Nosotros cuando queremos convertirnos, ¿a qué nos queremos convertir? Lógicamente, como cristianos, a reflejar el carácter de Cristo. Entonces la lengua debería ser convertida a semejanza de como Cristo utilizó también sus palabras y su lengua. Y vemos esta cita que dice de la Rebelión Jera del 5 de marzo de 1895. Jesús es nuestro ejemplo. Nos empieza diciendo eso. Si te quieres convertir a alguien, conviértete a Jesús porque Él es tu ejemplo. Sigue diciendo, su voz era musical y nunca se elevaba en tonos forzados y altos cuando hablaba con palabra a la gente. Nunca hablaba tan rápido como para que sus palabras se amontonaran unas sobre otras, de manera que fuera difícil entenderlo. Pronunciaba cada palabra claramente, y los que escuchaban su voz daban testimonio de que jamás hombre alguno habló como este hombre. Esta cita anterior nos dice que nuestra lengua debe ser convertida. Y aquí tenemos el ejemplo. Pensemos cómo era la voz de Cristo. Nos dice que era musical. ¿Nos podemos imaginar una voz musical? Yo la verdad, de palabras de hombres, de humanos, nunca he escuchado alguna voz musical, pero sí podemos tener referencia. Los pajarillos, ellos hablan y hablan musicalmente. También nos dice que nunca se elevaba en tonos forzados y altos. Él hablaba simplemente con el tono de voz que tenía. Tampoco hablaba tan rápido para que las personas pudiesen entenderlo y pronunciaba cada palabra claramente. Este es el modelo, es nuestro ejemplo de cómo nosotros deberíamos hablar. También hubo uno que entendió lo que era la palabra de Cristo. Mateo 8:8 dice, y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra y mi gozo sanará. Qué hermoso como nuestro Señor solamente con la palabra hacía sanar a las demás personas. Bueno, Él es Jesús. Nosotros no podemos simplemente decir una palabra y sanar. Solamente puede ser eso en caso de que estemos muy consagrados y realmente el Señor quisiera hacer un milagro mediante nosotros. Que realmente es Él el que hace el milagro, simplemente nosotros seríamos los instrumentos. Pero eso es otro tema. Simplemente acá esta persona se dio cuenta del poder que había en la palabra de Jesús y también cómo Jesús hablaba, para la que personas dijeran jamás hombre alguno habló como este. Vamos a ir ahora, ya pasando como el ejemplo de nuestro Señor Jesús, pasándose esa parte de este video, vamos a pasar a cómo deberíamos hablar nosotros, aparte del ejemplo de Jesús, cómo la palabra de Dios, cómo la Biblia nos dice que deberíamos hablar. Primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Súper simple y súper claro. O sea, si nosotros vamos a hablar, deberíamos hablar conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia. Entonces cuando nosotros hablemos deberíamos hablar conforme un escrito está, conforme a lo que está en la escritura, no conforme a lo que yo pueda creer o lo que yo crea o lo que yo opine. No digo que todas las opiniones son malas, no. Pero si una opinión se está alejando de un escrito está, bueno, hay que desecharla porque
Hasta el mismo Señor Jesús, cuando estaba en las tentaciones, Él no habló de sí mismo. Él no dijo, en Mateo 4, Él no dijo yo soy Jesús y con mi poder te reprendo. No. Él hacía toda frente a las tentaciones con un escrito está. Él no habló de sí mismo. Entonces, si nosotros vamos a hablar, hablemos conforme a lo que está escrito. También dice Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hoy día vemos muchos vientos de doctrinas y muchas creencias que realmente no están de acuerdo a la sana doctrina. Por eso el consejo de la palabra es que tú, amigo o amiga, hablemos conforme a la sana doctrina. Prácticamente lo mismo que nos dice 1 de Pedro 4:11, que hablemos conforme a las palabras de Dios, a lo que está escrito. Efesios 5:19 nos dice que hablemos entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y cuando uno canta, cuando uno alaba al Señor es porque realmente está agradecido de lo que Él ha hecho por nosotros. En otras palabras, aquí nos está diciendo que nosotros hablemos con un espíritu de agradecimiento, de contar las bendiciones, de ser agradecidos y también contarle a los demás lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque esos son testimonios de ánimo. Como dice en otra parte de la Escritura, consolaos con nuestras palabras los unos a los otros. También hay otra parte de la Escritura que está en Mateo 5:37 que dice claramente, pero que vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y a veces a nosotros nos cuesta decir no. Puede venir una persona o alguien, un hermano de iglesia o X persona y nos pide tal cosa y nos cuesta decir que no. Y claramente la Biblia nos aconseja que nosotros deberíamos decir, más que nada, más que un consejo es prácticamente una orden, es cómo deben hablar los hijos de Dios. Que si es sí, sí, pero si es no, no. Y a veces nos cuesta, queremos decir no, pero decimos, ok, voy a ver, espera, déjame pensarlo, quizás puede ser, y la otra persona dice, ok, ya. Y la Biblia es clara que cuando dice, porque lo que es más de esto, o sea, puede ser, ok, o ya, de mal procede. Eso no va a terminar bien. Por eso, si es que alguien te viene y tú no puedes hacer algo, claramente tienes que decir, no, mira, la verdad, no puedo, no, muchas gracias, estoy ocupado, no puedo. O cuando te dicen algo, sí, sí, ok, está bien, y listo. Y después no estar diciendo, mira, dije que sí, pero sabes que no voy a poder. No, también va la confiabilidad de la palabra que nosotros demos. Esto es otro consejo como la Biblia nos dice que deberíamos hablar. Y ahora vamos a ver unos proverbios, que hay muchos proverbios acerca de esto, pero he seleccionado dos. El que guarda su boca preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en ruina. Muchas veces hablamos más de la cuenta y cuando no podemos dominar el timón de nuestro cuerpo, que es la lengua, a veces hablamos cosas y después nos damos cuenta, oh, ¿por qué dije esto? No debería haber dicho esto. ¿Por qué? Y cosas así. Entonces tenemos que pensar primero lo que debemos hablar. Esto es, yo sé que a ti y a mí nos ha pasado esto. Y el que mucho abre sus labios termina en ruina. De distintas maneras puede ser. Esto lo encontramos en Proverbios 13:13. Ahora Proverbios 10:19
nos dice que en las muchas palabras nos falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras nos falta el pecado. Quizás tú pensabas que hablar mucho no es pecado, pero aquí claramente Proverbios 10:19 nos dice que sí es pecado, que si hablo muchas veces, a veces puedo hablar cosas que no debería, y eso el Señor lo cuenta como un pecado. Acordémonos que vamos a tener que dar cuenta de nuestras palabras también en el día del juicio, de las palabras ociosas. Y la mayoría de las veces cuando uno habla muchas palabras es porque realmente está ocioso, y eso dice que nos falta pecado. El pecado va a estar seguro ahí. Tenemos que tener esto bien en cuenta. Pero termina el versículo diciendo: más el que refrena sus labios es prudente. Y vamos a ver que el que refrena sus labios también puede dominar todo su cuerpo. Y lo vemos en Santiago, capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora sí, este varón perfecto no ofende en palabra. O sea, en otras palabras, como termina el versículo, refrena sus labios. O sea, si este no ofende en palabra, también va a ser capaz de refrenar todo el cuerpo. Muy interesante unir estos dos versículos, porque si yo puedo dominar mi lengua o refrenar mis labios, voy a ser capaz también de refrenar cualquier acción que no quiera hacer. Entonces, esto claramente enseña la palabra y nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cómo no hablar? Bueno, nosotros sabemos cómo no hablar. Lo hemos visto al principio, cómo Satanás le encantaría que pudiéramos aprender las palabras del mundo, las palabras de Babilonia. Pero nótense que hay un mandamiento, y es el 9º mandamiento que está en Éxodo 20:16, que dice claramente que tiene que ver con la boca, con las palabras. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahora, un falso testimonio es una mentira, eso lo sabemos, ¿no es cierto? Y muchas veces los chismes son mentiras, porque sabemos que una persona le habla al otro y el otro al otro, y al final la idea se desvirtualiza y que yo entendí esto, y al final viene siendo cualquier cosa menos de lo que era, y peor si es que empezó ya de una mentira. Entonces, un mandamiento que nos dice que no debemos hablar contra nuestro prójimo mentiras, falsos testimonios. Y la mayoría de los chismes son mentiras. Y Primera de Timoteo 5:13 nos habla de un grupo de personas y dice que además aprenden a ser ociosas y andar de casa en casa, y no solamente se vuelven ociosas, sino también chismosas y entrometidas, y hablan de lo que no deben. O sea, aquí también hay chisme, y el chisme la mayoría de las veces son mentiras, es un falso testimonio. ¿Y qué es lo que dice el Señor contra los chismes, contra las mentiras que van ligados de la mano? Levítico 19, versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. El Señor claramente prohíbe el chisme, que la mayoría de las veces, como ya he dicho, son mentiras, son falsos testimonios. ¿Y por qué el versículo termina diciendo no atentarás contra la vida de tu prójimo? Porque los chismes y las mentiras destruyen la vida de los demás. Destruyen la vida de los demás. Entonces,
Muchas veces se puede pensar que, bueno, es un chisme, una palabra y que haya sido verdad o no sea verdad, pero esa palabra, eso, ese testimonio, sea falso o no, no me tiene por qué incumbir a mí. Y esto se da mucho en el pueblo de Dios. Eh, por eso el Señor en Levítico 19:16 claramente dice que no andarás chismeando entre tu pueblo, porque eso estoy haciendo con ese chisme, estoy atentando contra la vida de mi prójimo. Hay muchas personas que se han destruido la vida por una mentira, por un chisme o por una calumnia. Y también sabemos que esas son puras armas de Satanás para destruir a los siervos de Dios y a cualquier persona en general. El chisme está prohibido por el Señor. Y se nos dice en Santiago 3 del 9 al 10, nos hace un llamado claramente. Con ella, que está hablando de la lengua, con la lengua bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. Notémonos que aquí hay bendición y maldición de la lengua. Y dice, hermanos, esto no pueden ser así. De una misma proceden eso, bendición y maldición. Y la carta del cuarta 44 de 1900 nos dice que el habla es un talento y puede usarse para honrar o deshonrar a Dios. Si yo hablo bendición, estoy honrando a mi Creador. Porque es un talento. Es un talento que Él me ha dado. Y si yo ocupo bien ese talento, lo estoy honrando. Y estoy sembrando semillas para bien, como vimos más arriba. Pero si lo ocupo para maldición, estoy deshonrando a Dios. Porque estoy ocupando el talento que Él me dio para sembrar muerte. Y aquí claramente, si deshonramos al Señor, ya rompemos el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Aquí habla claramente al padre y a la madre carnal, pero nuestro Padre celestial también es nuestro Padre. También nosotros podemos deshonrarlo a Él, haciendo un mal uso de nuestra lengua. Y por último, nos dice claramente Efesios 4:29 que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El testimonio es claro, la Biblia es clara, que no debemos hablar cosas corrompidas, sino para edificación. Mateo 7:20 dice que por sus frutos los conoceréis. Y aquí vamos a hablar cómo podemos conocer, como claramente nos dice el versículo, cómo podemos conocer a las personas también por su forma de hablar. Dice Lucas 6:45 que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. O sea, de lo que está en su mente sale por su boca. De lo que él más piensa va a salir por su boca. Y Proverbios 23:7 nos dice, porque cuál es su pensamiento, lo que más está en su corazón tal es él. Entonces claramente podemos conocer por los frutos que den las personas. No es que nosotros juzguemos, sino que claramente vamos a ver el fruto que da esa persona, cómo habla, cómo se expresa, porque de la abundancia de lo que está en su mente va a salir por su boca. Ese es el fruto que va a dar. Y el fruto que va a dar va a salir de su pensamiento.
y lo que está en su pensamiento es como es Él. Y los vamos a conocer. Claramente, como nos dice que por sus frutos los vamos a conocer. Cristo sabía esto. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado también con las cosas que salgan de nuestra boca. Porque así es, y realmente así es como somos nosotros, y es más, si nuestros pensamientos como sean, así es realmente como somos nosotros. Por eso Jeremías 31:33 dice que Él va a escribir su ley en nuestra mente, que va a limpiar nuestra mente y va a escribir su ley, que es su carácter en nosotros. Ahora hay otro punto bien interesante e importante también que debemos tener en cuenta en esto del habla. Juan 16:13 está hablando de cuando el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Y Cristo dice que cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad. ¿Y cuál es la cualidad y la característica del Espíritu Santo? Que no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Que el Espíritu Santo iba a venir y no iba a hablar del mismo. Sabemos que nosotros podemos pedir todos los días al Espíritu Santo para que Él nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y así podamos también comprender nuestras flaquezas y nos podamos arrepentir, comprender nuestros pecados, pedir perdón y que Él nos vaya escudriñando también. Segunda de Timoteo 1:14 dice: guarda el buen depósito consignado a ti por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Aquí la promesa que se hizo en Juan 16:13 ya se cumplió. El Espíritu Santo ya estaba habitando, dice, en nosotros, Timoteo. En nosotros ya habita el Espíritu Santo. Y ahora, ¿cuál es una de las características de que realmente podremos comprender la evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros? Y esto es algo muy increíble que encontré. Mateo 10:20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros no vamos a hablar palabra propia de nosotros, sino que vamos a hablar cosas espirituales para la honra y gloria de Dios. Y eso es una evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros, que nuestra mente se dirige a las cosas celestiales. Si hablamos de Jesús, queremos estar con Jesús. Pero, ¿cuál es lo contrario? Bueno, es lógico, ¿cierto? Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Juan 7:18. Nótense y fíjense que el que habla por su propia cuenta, o sea, el que está separado del Espíritu Santo, el que solamente sigue su propia cuenta, no está que el Espíritu Santo en él. La característica es que a su propia gloria busca. Y nosotros podemos conocer a personas así, que hablan de sí mismo, en su conversación siempre figura el yo, y es una evidencia de que el Espíritu Santo no está en ellos, porque si estuviera en ellos, hablarían cosas espirituales, como dice Mateo 10:20, que no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el Espíritu Santo que habla en vosotros. Pero el que aquí dice, el que habla por su propia cuenta, o sea, por él mismo, va a buscar su propia gloria, va a buscar su yo, su egoísmo, va a buscar lo suyo, su conveniencia, y sus pensamientos, como vimos, van a salir por su boca y él va a ser tal, y en sus pensamientos siempre va a figurar él. Pero
El que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Ahora, ¿cómo nosotros buscamos la gloria del que nos envió, de nuestro Señor Jesucristo? Aquí claramente te lo dice, hablando cosas espirituales, bendiciendo a los que nos maldicen y sembrando semillas del bien, sembrando la palabra de Dios. Ahora esto va más profundo de lo que nosotros podamos comprender. Veamos quiénes son los que hablan por su propia cuenta y que buscan su propia gloria. Juan 8:44, aquí Cristo le estaba hablando. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo miente, es pecador, rompe la ley de Dios, siempre la ha hecho. Y cuando habla mentira, de suyo habla. Y estas personas que hablan, como lo dice en Juan 7:18, que hablan por su propia cuenta, no es necesario que hable del diablo, sino que él busque su propia gloria, el yo, así como también el diablo buscó su propia gloria, y nos dice que claramente cuando habla mentira, de suyo habla, que habla del mismo, al igual que cuando estas otras personas hablan por su propia cuenta y su propia gloria buscan, al igual que Satanás, porque el diablo es mentiroso y padre de mentira. Entonces comprendemos que realmente esto del habla y todo lo que podamos ver relacionado con este tema es muy importante, y espero que este video te ayude para que tú puedas seguir escudriñando este tema si te ha interesado. Espero que sea de tu bendición y que Dios te bendiga.